Proverbios capítulo 3, verso 11 dice: No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amados hermanos y amigos, es motivo de regocijo para mí llegar a ustedes a través de este medio y así compartir esta experiencia de mi encuentro personal con Cristo. Soy nacida y criada en el seno de una iglesia cristiana evangélica, pero a pesar de que toda mi vida he estado asistiendo al templo, nunca había tenido una experiencia personal con Cristo, por lo cual viví 19 años perdida dentro de la iglesia. Así cantaba, dirigía cultos, participaba en todas las actividades en la congregación, pero sin sentir el gozo de la salvación. Mi padre fue un ministro de Dios y ya había partido con el Señor, y siendo ya muy jovencita, me trasladé de mi país a la ciudad de Nueva York. Allí asistía al templo con regularidad, pero comencé a vivir una vida en la iglesia y otra fuera de la iglesia, en total desobediencia a Dios. Yo no conocía quién era el Señor Jesús, y como no dejaba que viviera en mi corazón, pues solo estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad, y eso me hacía sentir mejor que nadie o que otras personas. Algo me decía que yo cantaba mejor que otras personas, tenía cierto espíritu de grandeza y un mal carácter, pero ¿quién mejor que mi pastor para darse cuenta de mi condición espiritual? ¿Cuántas veces me aconsejaba diciendo: Merari, Dios quiere darte un ministerio glorioso? Mi madre me aconsejaba y otros hermanos hacían lo mismo, pero yo rechazaba todo consejo diciendo: si Dios me está llamando, que venga Él y me lo diga a mí. Yo no respetaba ni quería escuchar el consejo de Dios para mi bien espiritual. ¿Cuántas veces mi pastor predicaba acerca de la venida de Cristo? Me daba mucho miedo oír esto, porque hermanos, una cosa es que usted participe o pertenezca a una congregación, y otra es que usted se sienta parte de esa iglesia que Cristo viene a levantar. ¿Cuántas personas, hijos de padres cristianos, nacidos en la iglesia, no sienten el gozo de Cristo, no saben lo que es ser salvo? Ir al templo para muchos es una rutina. Ser nacido en el seno de la iglesia no garantiza la salvación. Esto se siente cuando tú verdaderamente has tenido un encuentro con Cristo. En cierta ocasión, una hermana aconsejándome dijo: tú no agradas a Dios, no importa lo bonito que cantes, porque hay mucho orgullo, y te voy a decir que con Dios no se juega, y para que sepas que Él es real, un día cuando vayas a cantar no vas a poder, porque te vas a quedar sin voz y Dios lo va a permitir. Yo le contesté: Dios no puede hacer eso, y le dije: yo vengo de una familia de músicos y cantantes. Discutí mucho, pero la hermana se alejó y me dejó muy disgustada. Pasaron 2 semanas y mientras en el templo se alababa al Señor, Dios me habló a través de uno de sus siervos: yo soy quien te doy la voz, y por cuanto no me honras, te la voy a quitar. A los pocos días comencé a sentir algo extraño en mi garganta. Amados hermanos, por espacio de 6 meses estuve sin poder cantar, pero en ese lapso de tiempo me hice todos los tratamientos necesarios para que aquello que enronquecía mi voz sanara, pero todo fue en vano. Yo quería cantar y no podía hacerlo como antes. Nadie podía ver qué había producido aquello. No quería darme cuenta que cuando la mano de Dios cae sobre un desobediente, no hay medicamento en esta tierra, no hay doctor, no hay rayos X que puedan divisar la mano del Señor. Yo no quería entender que desde mucho tiempo atrás Dios estaba haciendo un llamado glorioso
y Él con su dulce, con su tierna voz me llamaba para hacer su voluntad. Y yo estaba peleando contra alguien a quien no le podía ganar Dios. Mi voz fue devuelta, pero todo ocurrió un día a través de una humillación. Pues en la silla caí al piso, pensé levantarme, no pude porque algo me pegaba al piso. Intenté pedir ayuda y solo mi lengua salió de dentro de mi boca y la mía el piso, no porque yo quería, algo me obligaba a hacerlo. Dentro de mi corazón comencé a clamar a Dios mientras lloraba, diciendo: yo reconozco que tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Ayúdame, Señor. Amados, en ese momento, desde ese instante, comencé a recuperar mi voz, aunque no es la misma de antes, ya que Dios no permitió mi total recuperación, pero le doy la gloria y la honra al Señor por todo. Ya comencé a conocer un poquito quién era el Señor y traté de arreglar mi vida con Él. Qué difícil se me hizo someterme a la voluntad de Dios, pues noté que a pesar de todo aún quedaba un poco de orgullo en mí y algunas cosas que no permitía mi acercamiento a Dios. Volvieron los consejos. El mismo Señor usaba tantos de sus siervos y yo, actuando a mi manera, parecía que nadie podía dominar mi vida. En cierta ocasión apareció una sierva del Señor a un culto. Ella no era invitada, pero cuando mi pastor le dijo que saludara, ella dijo que era misionera y había sido invitada para ir a predicar a otro lugar, pero que no encontró el culto y llegó a mi congregación esa noche. De momento ella dice: hermano pastor, usted me permite decir algo que el Señor me está mostrando. Pues la hermana, Dios la usa con el don de discernimiento. Ella estaba mirándome fijamente y en esos momentos me dice: mira, hermanita, aunque tú eres orgullosa, vanidosa y rebelde al llamado de Dios, los propósitos de Dios se cumplirán y no habrá nada que se interponga al plan de Dios. Me dijo todo lo que me estaba pasando y no solamente a mí. Allí habían otras personas que vivían en la misma condición que yo estaba viviendo. Muchos no solamente jugaban a la iglesia, jugaban también juegos prohibidos, unos con billetes de lotería, otros con las papeletas de los caballos, otros escondidos adulteraban, robaban, muchos iban a los teatros. Dios ve todo lo que el hombre hace en esta tierra. Las personas corrían para el altar con todas esas cosas a humillarse delante de la presencia del Dios vivo y de poder, que es el único que puede perdonar, que perdona cuando así uno la reconoce y se humilla delante de Él. Aquella noche salí del templo diciendo todas las promesas a Dios para arreglar mi vida. Promesas que meses más tarde eché al olvido y volví a lo mismo. La mayor preocupación de mi vida era vestir mejor que otras personas, ser mejor que otras personas. Pero cuánta vanidad y orgullo separa a las personas de Dios. Pasaron los meses y caminando por una de las calles de Brooklyn, New York, me encontré con aquella misma hermana a quien Dios usó para hablarme. Quise evitar el encuentro, pues cuando uno vive mal delante de Dios, huye de los siervos del Señor. Pero fue imposible. Ella me había visto y me llamó. Conversamos un rato en su hogar y me invitó a la iglesia que pastorea el hermano Georgino Alers. Yo fui y desde esa noche comencé a cantar en las campañas de aquella hermana. Esa hermana me ayudó a caminar en los caminos del Señor. Luego de unos meses, ella me platicó diciendo: el Señor me envía para Puerto Rico. Yo le hice saber que quería ir también. ¿Tú crees que porque sales a mis campañas, yo no sé cómo tú estás?
me dijo ella. Bueno, hermanos, ella sabía mi condición espiritual. Luego me dijo, el Señor me habló y me dijo que Él es quien va a arreglar tu vida. Yo no entendí lo que ella quiso hablarme, pero a los pocos días me dijo, prepara tus maletas que vas para Puerto Rico. Llegamos a la isla, me sentía tranquila y me decía a mí misma, aquí nadie me conoce, por lo tanto no tendré tantas personas asediándome con ese llamado que Dios sí que tiene para mí. Pero el Dios maravilloso, cuando llama para su obra, a esa persona nunca se escapará del llamado de Dios. Aunque te traslade de un país a otro, aunque te vayas para debajo de la tierra, de allí Dios te sacará y hará la obra y su propósito en ti. Habían pasado 2 semanas de mi llegada a Puerto Rico. Eran las 11 de la mañana cuando veo un carro que se para frente a la casa. Una hermana llegó, entró por las puertas de aquel hogar diciendo estas palabras: Dios bendiga a todos en este hogar. ¿Quién es Merari aquí? Me levanté del sillón, dije, soy yo. Ella me dice, vengo de parte de Dios para hablar con usted. Yo tengo un círculo de oración y de ahí me mandó el Señor. Yo no conocía a la hermana, pero hay un Dios que sí conoce toda nuestra vida y del cual nadie se puede esconder. Amados hermanos y amigos, esta hermana me dijo, por largos años Dios está haciendo un llamado a tu vida. Tú no has querido rendirte a Él, pero este día tienes que escoger, porque ya Dios no va a hablar más. La hermana sabía toda mi vida porque Dios se lo dijo. Fue algo tremendo, pero con todo y aquello que esta hermana me dijo, yo no quise aceptar el mensaje de Dios. Pues cuando ella se marchó, yo salí al balcón de la casa airada contra Dios y con palabras de insulto y alzando mis manos al cielo, comencé a decir, no seas un Dios tan atrevido que te estás metiendo en la vida ajena y diciendo a otras personas lo que una tiene que hacer. ¿Por qué quieres, Dios, invadir mi vida, invadir mi privacidad? Lo insulté hasta más no poder ante las asombradas personas que pasaban por la calle. Luego salí corriendo, me encerré con mucho enojo con Dios. En aquel cuarto estuve encerrada hasta el otro día. Amados, los habitantes de aquel hogar eran personas de oración. Recuerdo que siempre a las 3 de la tarde se reunían en la sala de la casa para orar 1 hora. Nelly era madre de 2 niños de 5 y 6 años. Apenas ella podía orar, pues los niños no se lo permitían, ya que eran muy inquietos, pero ella siempre se mantenía en comunión. Ese mismo día salí de mi encierro voluntario y llegué a la sala donde estaban orando. Me quedé a esperar que el reloj marcara las 4 de la tarde, pero cuando fijo mi vista a una esquina de la sala, veo al niño de 6 años arrodillado y pensé, ¿qué hará este niño? Tiene que estar inventando alguna travesura, pues él nunca se mantenía en quietud. Así llegó la hora de terminar la oración, las 4 de la tarde. La misionera buscó la Biblia para leer el salmo que daba por terminada la reunión familiar. Cuando el niño de pronto llama a la mamá y le dice, «Mami, quiero decir algo que el Señor Dios me ha dicho». La mamá dice, «No digas un disparate como ese, es mejor que te calles». Pero el niño insistió y dijo, «Mami, lo que Dios me ha dicho es de Merari». Hermanos, mi susto fue bien grande.
Sentí mi corazón latir fuertemente, pero la mamá del niño insistía que no dijera nada. Yo le dije a la mamá, permite decir al niño lo que él quiere. Y el niño dijo estas palabras: cuando yo estaba orando, el Señor me dijo que hoy a las 6 de la tarde le va a dar una pela o paliza a Merari, porque ella no obedece cuando él la está llamando. La madre del niño se quitó una correíta que tenía en la cintura y amenazó con pegarle por el disparate que el niño estaba diciendo. Cuando el niño la vio, comenzó a correr, huyéndole a la mamá, y yo me fui detrás de él. Lo agarré por un bracito en el balcón y le pregunté: cuando te arrodillaste en aquella esquina de la sala, tú te quedaste dormido y soñaste. Eso fue un sueño lo que tú tuviste en aquella esquina. Pero ¿cómo fue que te dijo? Yo quiero que me digas qué fue lo que te dijo esa voz. Amados hermanos, mientras le preguntaba al niño, ese niño me habló aquella tarde en aquel balcón, no como un niño travieso. Él me dijo: mira al cielo. Yo miré al cielo y tan solo pude ver que en medio de aquella inmensidad azul solamente había una pequeña nube blanca, y era todo lo que el niño me estaba señalando. ¿Tú ves aquella nube? Le dije sí, y me dice: detrás de esa nube blanca está Jehová Dios que me habló para ti. Recordé que el día anterior yo había dicho palabras de insultos contra Dios en aquel mismo balcón. Cuando entré a la sala, la mamá del niño me dijo: Merari, tú no vas a creer el disparate que te ha dicho el niño. La misionera me dijo lo mismo. Todas las personas decían que eso era un disparate, que no creyera, que me tranquilizara. Bueno, eso me tranquilizó. Y creí también que el niño estaba diciendo una de sus travesuras. Pasaron los minutos y nadie más comentó sobre aquel incidente. Al cabo de un rato, fui al cuarto de planchar y empecé a planchar el vestido que iba a usar por la noche. La misionera iba a predicar en la iglesia Betania que hoy pastorea Fernanda, viuda de Carrasquillo. Cuando yo estaba planchando, entró la hermana al cuarto, la hermana con quien yo andaba, y me dijo: en lo que tú terminas de planchar, voy a orar un ratito, pues soy yo quien voy a predicar. Quiero que Dios me use esta noche. Ella se arrodilló cerca de mí y en esos momentos el reloj marcó las 6 de la tarde. Yo no me acordaba de lo que aquel niño había dicho a las 4 de la tarde. Yo estaba acomodando mi vestido para darle el toque final con la plancha. Y cuando de momento fui a agarrar la plancha, sentí que una mano cogió mi brazo y lo alzó con fuerza arriba. Miré mi brazo, no vi quién me tenía mi brazo agarrado. Miré a la esquina donde la hermana estaba de rodillas, pero no pude llamarla, pues rápidamente me dieron un golpe encima de la cabeza y yo caí encima de la tabla de planchar. Esta cayó al piso y yo también. Comencé a gritar. Tan solo escuchaba la pregunta que me hacía la hermana: Merari, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Hermanos amados, yo sentía unas manos sobre mí, pero no las podía ver. Estas me pegaban con fuerza. Luego sentí unos brazos que me levantaron del piso y luego me tiraron contra el piso 3 veces. La tercera vez caí boca abajo y cuando estaba boca abajo, una mano me agarró por la cabeza y me daba contra el piso. Nadie podía ayudarme. Los vecinos que llegaron al cuarto para ver, al oír mis gritos, se preguntaban: ¿qué
eso, yo sentía todos mis huesos que se rompían adolorido. Mi cara estaba hinchada. Yo quería quitar aquella mano de encima de mí, pero no podía. Solo arrancaba el cabello de mi cabeza. Fue entonces cuando por mi propia boca el Señor comenzó a hablar, ya que yo no había creído a nadie ni a nada. Las personas que me hablaban de parte de Dios, Dios habló por mí misma y me decía: Merari, por mucho tiempo te he estado llamando, pero tú no me obedeces. Yo te voy a talar, te voy a talar, te voy a talar. Cuando yo oí por mí misma las palabras: no obedeces, te voy a talar, Merari, yo pensé: hoy es el último día de mi vida. Yo gritaba, y dentro de mis gritos salieron unas palabras de lo profundo de mi alma. Y yo le dije al Señor: oh Dios, dame una oportunidad, yo haré lo que tú digas. Amados hermanos y amigos, por la oportunidad que Dios me ha dado, es que ustedes están escuchando este testimonio, y que con toda seguridad yo les digo que el Dios que yo les sirvo es real. Aquella tarde, tirada en aquel piso, oraron por mí, y allí toda dolorida entregué mi corazón a Cristo para serle fiel. Aquella paliza produjo en mí el gozo y la paz que no se pueden describir. Era el gozo de la salvación, Cristo en mi vida para siempre. Fue un verdadero encontronazo con el Cristo de la gloria. Después de aquello pasaron 30 días y dije: quiero volver a la habitación donde el Señor me dio la paliza. Me encerré dentro de aquel cuarto porque allí quería hablar con el Señor. Cuando me encerré dentro de aquel cuarto, quiero decirles, era una Merari transformada por el poder de Dios. El orgullo salió de mí, la vanidad, todo se fue de mí, gracias a la paliza que el Señor me dio, y le doy gracias por eso. Le dije al Señor allí dentro de aquel cuarto: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Amados hermanos, Dios en su inmenso amor, su misericordia, volvió a dejar oír su voz dentro de aquel cuarto. Eran las 2 de la tarde cuando siento la voz de Dios y siento ese toque divino en mi vida. Aquellas manos que me pegaron ahora me tocaban y sentía la suavidad incomparable de ellas y la dulce voz del Señor que me decía: yo te he llamado, tú serás mi mensajera, predica mi palabra, quiero que cantes para mí. Desde ese momento he dedicado toda mi vida al servicio del Señor, y miles de almas han sido salvas para el reino de los cielos. Me ha llevado Dios a diferentes países donde he visto la gloria de Dios. Amigo, hermano, quizás tú nunca has tenido un encuentro con Cristo. En este momento, Él te brinda la oportunidad para que le conozcas y seas salvo por Él. Él te llama porque tiene propósitos, planes grandes contigo. Aleluya, maravilloso es el Señor. Si tú quieres sentir el gozo y la paz de Cristo, ahí donde estás, dobla tus rodillas y dile al Señor: aquí estoy, Señor, me rindo a ti, recíbeme como tu siervo, y aquí oraremos por ti. Padre, en el nombre de Jesús, recibe estas vidas, salva, transforma por tu poder maravilloso. Amén, amén.